Hola, maestras, maestros, bienvenidos a este espacio creado para todos ustedes. El día de hoy vamos a revisar el documento Orientaciones para la Prevención, Detección y Actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. Es un documento muy interesante que nos presenta una serie de procedimientos para aplicar en lo que es las escuelas, para evitar, detener y disminuir el daño de conductas violentas. Vamos a ir revisando algunos conceptos que nos marca este documento. Abuso sexual infantil hace referencia a la interacción del adulto que ejerce poder o control sobre niños y adolescentes para estimulación sexual de sí mismo. También se considera abuso sexual cuando quien ejerce este poder es una niña o niño de mayor edad que la del agredido. El maltrato escolar es el uso de la fuerza o poder a través de la violencia física, psicológica y emocional. El acoso escolar son las conductas intencionales direccionadas y frecuentes y en desigualdad de poder que se ejercen entre los alumnos dentro de la escuela. Existen diferentes tipos de acoso escolar. Vamos a ir revisando cuáles son. El acoso verbal consiste en expresar de manera directa o indirecta entre los alumnos palabras desagradables o agresivas, cuya intención siempre sea humillar, amenazar o intimidar. El acoso social consiste en lesionar emocionalmente las relaciones de los alumnos, aislarlo, no tomarlo en cuenta, marginarlo. El acoso físico son las acciones continuas de una alumna o grupo de alumnos al ocasionar lesiones corporales a otros. Esto incluye golpear, patear, pellizcar, escupir, hacer tropezar, empujar, tomar sus cosas y esconderlas. Hay categorías de los factores de riesgo, vamos a ir revisando cuáles son. Las personales. Esto tiene que ver con las características individuales de cada uno de los niños y adolescentes. Si presentan alguna discapacidad, algún retraso en el desarrollo madurativo, si carecen de competencias emocionales y si presentan algunos comportamientos problemáticos, esto va a causar un factor de riesgo para que puedan sufrir algún tipo de violencia dentro de la escuela. Las familiares. Esto es si las niñas, niños y adolescentes viven tensión familiar, viven en una familia conflictiva, donde hay violencia, donde sufren malos tratos, maltrato de género. Esto también va a causar que sufran violencia en la escuela. Del grupo de iguales. Esto significa que dentro de la escuela haya rechazo, que los compañeros no acepten a los niños y adolescentes por cualquier situación, y es a donde se lleva a cabo el acoso escolar también. Y las escolares, esto es a nivel plantel en toda la escuela, si hay un clima de conflicto, agresividad, si no son aceptados por todos los alumnos de la escuela. Y de cultura, aquí son aquellas conductas competitivas que se tienen dentro del lugar donde ellos viven, dentro de la comunidad, dentro de sus familias, y eso también genera una violencia general. Existen condiciones del entorno que pueden hacer a niñas, niños y adolescentes vulnerables. Vamos a ir revisando cuáles son. Situación de desprotección, falta de satisfacción de las necesidades básicas de las niñas, niños y adolescentes. Retrasos del desarrollo madurativo, carencia afectiva, crecimiento en un entorno de relaciones violentas, condiciones de aislamiento, carencia de redes familiares y sociales de apoyo, ausencia prolongada de los padres, esto ya sea por condiciones laborales, insuficientes ingresos económicos y condiciones laborales precarias e inestables, falta de vivienda, o que no reúnan las condiciones adecuadas para una vida digna y mejorar el bienestar. Ahora vamos a revisar las responsabilidades de la comunidad educativa.
A continuación se presentan algunas responsabilidades mínimas que cada centro escolar puede implementar de manera diferenciada para contribuir puntualmente a prevenir situaciones de abuso sexual infantil con la participación de las siguientes figuras educativas. ¿Quiénes serán informadas? Los padres de familia, los docentes, el director o subdirector, el personal administrativo y personas que no son docentes que formen parte del plantel. Ahora vamos a ir revisando cuáles son las responsabilidades de cada uno de los actores de la comunidad educativa. Comenzaremos con las responsabilidades de padres, madres y tutores. Los padres y tutores deben conocer los documentos normativos y de organización escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública, a través de las cuales las autoridades educativas tienen en su plantel. Conocer la información de la autoridad educativa y administrativa, con quién recurrir para la aplicación de las acciones de prevención, en caso de ser necesario. Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado, dentro y fuera del aula. Informar inmediatamente a la autoridad educativa. Acudir a la escuela en caso de observar alguna conducta anómala en los menores de edad. En caso de llegar a algún acuerdo escrito con la escuela, responsabilizarse de probar ante la institución educativa su cumplimiento. Ahora vamos a revisar cuáles son las responsabilidades del docente. El docente debe conocer y aplicar los documentos normativos de organización escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública. Contar con formación en derechos humanos para trabajar con el plan y los programas de estudio desde un enfoque de derechos y favorecer los aprendizajes relacionados con valores, actitudes y habilidades en educación para la salud, educación integral en sexualidad, prevención de la violencia, entre otros documentos. Conocer la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado, ya sea dentro o fuera del aula. Informar a las autoridades inmediatas. Aplicar durante la jornada escolar las acciones que se señalen en este documento y reportar a su autoridad inmediata cualquier situación de riesgo para niñas, niños y adolescentes que se observe en las áreas de servicio, patios y demás instalaciones del plantel. Las responsabilidades del personal administrativo o personas que no son docentes pero forman parte del plantel son las siguientes. Deben conocer y aplicar los documentos normativos de la organización escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública. Conocer la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Aplicar durante la jornada escolar las acciones que se señalen en este documento e informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo o indicador asociados a la posibilidad de abuso sexual infantil y documentarlo. Reportar a su autoridad inmediata cualquier situación de riesgo para niñas, niños y adolescentes que se observe en las áreas de servicio, patios e instalaciones del plantel. Ahora vamos a revisar las responsabilidades del directivo y subdirectores administrativos. Dar a conocer a la comunidad educativa los documentos normativos de organización escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública. Verificar que durante las jornadas escolares se apliquen las acciones que se señala en este documento. Generar las condiciones para que ellos mismos, los docentes y todo el personal del plantel, se forme, actualice continuamente en materia de derechos humanos. También deben conocer la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Establecer en los espacios colegiados y consejos técnicos escolares las estrategias de revisión de acciones
para la prevención del abuso sexual infantil. Documentar todas las acciones relacionadas con la prevención. ¿Cuáles son las responsabilidades de los supervisores? Vamos a revisar. En el marco de las atribuciones establecidas para la supervisión de planteles públicos y privados, la supervisión tendrá que verificar que todas las responsabilidades y obligaciones de los actores escolares de la comunidad que se desprenden de este documento sean cumplidas a través de evidencias documentadas. Contar con formación en los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en especial sobre prevención de abuso sexual infantil, para orientar y enfocar los trabajos escolares que se establecen en las rutas de mejora y propiciar el fortalecimiento de los aprendizajes. Asimismo, deben promover acciones pedagógicas y psicológicas que orienten a la convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva, y a la integridad de las niñas, niños y adolescentes. Por su parte, deben conocer la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, también confirmar con base en evidencias documentales, estrategias educativas y medidas de protección en los ambientes escolares la aplicación de las acciones que señalan en estas observaciones de prevención. Actuar inmediatamente en cuanto se identifique una situación que ponga en riesgo la seguridad e integridad de cualquier alumno dentro del plantel. ¿Cuál es la guía de observación de apoyo para identificar indicadores de riesgo de abuso sexual infantil? Es importante que de primera instancia se notifique de inmediato al director y que quede redactado en un acta de hechos que será elaborada por el personal de la dirección y en colaboración con quien ha referido el caso ante la percepción de indicadores de riesgo. ¿Qué debe llevar el acta de hechos? Para esta acta de hechos se sugiere considerar al menos los siguientes puntos. Evitar interrogar, entrevistar a las niñas, niños y adolescentes. Escuchar a las niñas, niños y adolescentes si se ha acercado a exponer su situación. Asignarle una clave de identificación. ¿Cómo formamos esta clave de identificación? Con los datos de la escuela, que es el nombre, la clave del centro de trabajo, el nivel, el turno, la ubicación, el teléfono, el correo electrónico, si se cuenta con ellos, el nombre del director. Tenemos que poner la fecha, el nombre de la persona o personas involucradas y de quien pone en conocimiento el caso, procediendo o atendiendo familiar o tutor de niñas, niños y adolescentes que asistió ante la llamada. Otras situaciones relevantes que debemos tomar en cuenta al redactar el acta de hechos es la descripción de las palabras exactas que fueron utilizadas por los niños cuando refirieron el acto violento o del adulto que denunció. Narrar la conducta de niñas, niños y adolescentes o del adulto en su caso. Describir el aspecto general de niñas, niños y adolescentes. Escribir los resultados y acuerdos generados a partir de la intervención preventiva y de atención. Escribir el nombre y firma del director, nombre y firma de los padres, madres, tutores, nombre y firma del docente. La siguiente guía de observación facilitará la identificación de indicadores de riesgo en niñas, niños y adolescentes que pueden presentar alguna situación de abuso sexual infantil. Tenemos que observar muy bien y tenemos que ir checando si lo que observamos, si los niños y adolescentes pues presentan algunos de estos indicadores de riesgo. Temor de ir al baño, temor o nerviosismo ante la presencia de un adulto en contacto, temor o nerviosismo ante la presencia de un adulto en concreto, cambios notorios en los hábitos alimenticios, crisis de llanto sin explicación,
sensibilidad extrema, dificultades para la integración al grupo de iguales, negarse a ir o permanecer en la escuela, incontinencia urinaria, incontinencia fecal, tendencias a aislarse, fugas del hogar, manifestaciones autoagresivas de distinto tipo. Esto quiere decir si se cortan, si se golpean o se ponen en alguna situación de riesgo físico. Se arrancan el cabello o se rascan hasta sangrarse. Malestares físicos constantes, deserción escolar, cambios en la vestimenta o aspecto, dificultades para concentrarse en las tareas escolares, desinterés de las actividades vinculadas al aprendizaje y a la escuela, evasión de la participación en juegos o actividades grupales, negativa repentina a participar en actividades físicas, descenso brusco del rendimiento escolar, cambios bruscos en el estado de ánimo, tendencia a quejarse mucho, ser exigente o aislado. Existen indicadores específicos de riesgo de abuso sexual infantil. Estos indicadores específicos son molestias evidentes o verbalizadas en genitales, dificultades para caminar o sentarse, uso de información inusual para la edad sobre temas sexuales, sensibilidad extrema al contacto o acercamiento físico, ataques de ira, mostrarse tristes, miedo a quedarse solos con una persona en particular, conocimiento de temas sexuales o conducta inapropiada para un niño o niña de su edad, escribir, dibujar, jugar o soñar con imágenes atemorizantes o sexuales, habla de un nuevo amigo o amiga mayor, de repente tiene dinero, juguetes y otros regalos sin motivo alguno, forzar a otras personas a realizar juegos sexuales. Es muy importante que tanto docentes como padres, madres y tutores, directivos, todos pues estén muy alertas en estos casos, observen, detecten el abuso sexual infantil. En caso de que se ha identificado algún caso, pues dirigirse directamente a las autoridades competentes, lo que es a la dirección, y realizar lo que es el acta de los hechos, de acuerdo a las indicaciones que aquí nos presenta este documento. Preparar un plan de acción en colaboración con toda la comunidad, registrar la información, registrar los hechos. Si es su caso, pues informar a la Procuraduría de Protección de los Menores, informar a la familia, informar a todas las instancias necesarias para poder frenar pues este tipo de abusos y este tipo de casos que se pueden presentar en nuestros niños. Bueno, pues esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya servido mucho. Gracias por estar aquí.